Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En esta ocasión quiero hablarles sobre el tiempo del hombre y el tiempo de Dios. Vamos a hacer una comparación entre los dos tipos de tiempo. ¿Usted sabe qué es el tiempo? ¿Se había puesto a pensar en eso? ¿Qué es el tiempo? Tiene que ver con los relojes, tiene que ver con el sol. ¿Con qué tiene que ver el tiempo? Le voy a decir, el tiempo es un concepto humano, no un concepto divino. Dios no tiene tiempo porque Dios es eterno. Entonces, para Dios el tiempo, la Biblia dice que lo mismo es un día que 1000 años o 1000 años como un día. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, Dios no tiene tiempo. El hombre sí. Nosotros tenemos tiempo. ¿Y de dónde sacamos el tiempo? Es el movimiento de los astros. De ahí sacamos el tiempo. Entonces, tiempo es movimiento. Ahora vamos a hablar sobre el tiempo del hombre. Primeramente vamos a comenzar a ver la creación. Quizá usted se ha fijado que los pseudocientíficos hablan de millones de años, ¿verdad? Los pseudocientíficos, o yo como dije, los pseudocientíficos, los científicos falsos hablan de millones de años, los verdaderos científicos hablan de miles de años. No es igual hablar de millones de años que hablar de miles de años. Incluso cuando se va a establecer la edad de un objeto, los verdaderos científicos utilizan la prueba del carbono, que es la más correcta, la más exacta. Los pseudocientíficos se han inventado otras pruebas para que les salgan los millones que ellos quieren que salgan. Pero todas las pruebas de los pseudocientíficos están basadas en supuestos, no en hechos. En la prueba del carbono hay hechos concretos, seguros, y así se marca el tiempo. Entonces veamos, aquí estamos tomando la cronología de Bishop, un siervo de Dios que trató de establecer tiempos para los hombres según la Biblia. Comenzamos por la creación. La creación tomó lugar aproximadamente 4000 años antes de Jesucristo. Eso querría decir aproximadamente 6000 años desde nuestra era. Claro, estamos hablando en números redondos, porque puede haber un margen de error de 50 años, de 25 años, no podremos saber exactamente el margen de error, pero aproximadamente 4000 años antes de Jesucristo. Luego llegamos a Sem. Sem, uno de los hijos de Noé. Sem vivió en el año 2444 antes de Jesucristo. Eso sería el año 1556 desde Adán hasta adelante. Ese dato lo puede encontrar usted en la Biblia. Luego llegamos al año 2400 antes de Cristo, el diluvio, que sería precisamente año 1600 desde Adán hacia acá. Usted debe entender que hay dos formas de contar los años hacia adelante y los años hacia atrás. Estamos más acostumbrados a contar los años hacia atrás, decir tantos años antes de Jesucristo y después tantos años después de Jesucristo. Así estamos acostumbrados. Pero si tomáramos los años desde Adán en adelante, entonces la cosa cambia, pero son los mismos años. Ahora llegamos hasta Abraham, 2000 años aproximadamente antes de Jesucristo. Eso querría decir también 2000 años desde Adán hacia nosotros. En las dos formas de conteo sería 2000 años. Llegamos entonces a la dada de la ley de Moisés. Esa se fue dada en el año 1400 antes de Jesucristo, siempre con el margen de error. Puede ser en 1410 o puede ser unos 10 años antes, pero aproximadamente la ley de Moisés se dio 1400 años antes de Jesucristo. Eso sería aproximadamente 2600 años desde Adán, si tomamos la otra forma de contar los tiempos.
Llegamos al cautiverio babilónico. El cautiverio babilónico sucedió aproximadamente en el año 606 antes de Jesucristo. O sea, 606 años antes del nacimiento de Jesucristo. Aún ese dato, cuando se dice antes de Cristo o después de Cristo, aún ese dato creen los eruditos que tienen una falla de 3 años. No estábamos allá para tomar registros y apuntes, ni nadie lo hizo en aquel tiempo. Entonces, el cautiverio babilónico. Ahora, ¿cuándo nació Jesús? Jesús nació en el año 3 antes de Jesucristo. ¿Cómo es eso que Jesús nació antes de Jesucristo? Eso le costará comprenderlo. Simplemente es esa falla de cuentas que hay de 3 años, que comenzaron a contar los años cuando ya Jesucristo tenía 3 años de edad. Eso es lo que creen la mayor parte de los eruditos. Esto quiere decir que Jesús nació aproximadamente en el año 3997 desde Adán hacia acá. Seguimos, llegó el tiempo de la crucifixión de Jesús. Eso fue en el año 30, ¿verdad? En el año 30 después de Cristo. Ya estamos ahora en la nueva era, la era cristiana, que sería aproximadamente el año 4030. Pasamos ahora el día de Pentecostés, 50 días después. El día de Pentecostés, siempre en el año 30 o el año 4030, desde Adán hasta nosotros. Ahora vamos a dar un brinco hasta la Reforma Protestante, que esa nos interesa bastante a nosotros. La Reforma Protestante se dio lugar en el año 1517 después de Jesucristo, pero equivaldría al año 5517 desde Adán, si tenemos una sola cuenta de años sin dividir entre antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Después de la Reforma viene la Iglesia de los Amigos. Esta sucedió en el año 1647 de la era cristiana. Querría decir 5647 años desde Adán en adelante. Ahora llegamos al tiempo de la apostasía, otro dato que nos interesa. La apostasía, podríamos decir año 2000, 2017, estamos ahora, ese es el periodo de la apostasía. Diríamos año 6000 o 6017, y quizás si lleguemos a 6025, no lo sabemos. Cuando venga el Señor Jesucristo, pues simplemente no lo sabemos. Y llegamos luego la fecha del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. ¿Quién lo sabe? ¿Me lo puede decir? Pues nadie lo sabe. El Señor Jesucristo dijo: no toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Todos los que han intentado colocar una fecha para el arrebatamiento de la iglesia han fracasado. Los primeros que intentaron hacerlo fueron los sabáticos. Ellos intentaron poner una fecha en 1844, fallaron, y como fallaron, dijeron que iba a ser en 1888, y como volvieron a fallar, se inventaron una excusa, se inventaron una explicación torpe, no verdadera. Dijeron que había comenzado el juicio investigador. Ay, 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 que Dios necesite tantísimos años para hacer el juicio. No, si Dios es todopoderoso. Entonces esa es una doctrina completamente falsa. Luego, más adelante, ya en 1914, los testigos de Jehová también anunciaron que en ese año habría de ser la segunda venida de Jesucristo, o sea, el arrebatamiento de la iglesia. Y claro, no sucedió, porque no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso dijo el Señor Jesucristo. Pues no vino en 1914. Pues como no vino, se inventaron que se habían equivocado y que iba a ser en 1918. Entonces a esperar otra vez a 1918. Pero como no vino tampoco en 1918,
Entonces se inventaron que sí vino, pero en forma espiritual. Ah, ve qué bonito pretexto, qué bonita explicación sin sentido de lógica ni sentido de verdad. Y sabe, en 1914, cuando ellos habían anunciado, comenzó la Primera Guerra Mundial. Y ellos dijeron, ha comenzado el Armagedón, decían ellos, ha comenzado el Armagedón. Y cuando en 1918 tampoco vino, pero se firmó la paz mundial, entonces dijeron, ya entra el reino de Jesucristo, el reino de paz. Empieza el milenio, dijeron los testigos de Jehová. ¿Qué milenio? Con tantos crímenes, con tantas maldades. No, esto no es el milenio. Otra gran herejía completamente falsa. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 13, del 11 al 14, dice que es tiempo de levantarnos del sueño. Ya no tenemos que dormir como los demás. Ahora pasemos a hablar del tiempo de Dios. Es muy diferente del tiempo del hombre. El tiempo del hombre es lo que ha sucedido cronológicamente desde Adán hasta nosotros. Ahora vamos con el tiempo de Dios. Comenzamos en la Biblia con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso representa a la iglesia primitiva. Muchas iglesias dicen, ay, queremos ser como la iglesia primitiva. Un momento. A la iglesia primitiva Dios le rechaza una cosa. Dice, has dejado tu primer amor. Era una muy buena iglesia, pero estaban empezando a dejar su primer fervor cristiano. Entonces no vuelva a decir queremos ser como la iglesia primitiva, porque hay una iglesia mejor que la iglesia primitiva. Ya la vamos a mirar. Después de la iglesia de Éfeso viene la iglesia de Esmirna. Y por supuesto la palabra Esmirna viene de mirra, la cual tiene que ser machacada y machacada y machacada para que suelte su olor. Y así la iglesia de Esmirna, la iglesia cristiana en el tiempo de Esmirna, fue machacada horriblemente con persecuciones para soltar su olor a Cristo. Luego pasamos a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo es unión. Y, por supuesto, es la iglesia cuando la iglesia se unió con el mundo. El tiempo del emperador Constantino. Le quiero contar algo de Constantino. Mire pues, había habido horribles persecuciones, especialmente con Nerón y otros de los emperadores romanos criminales. Ay, hablemos de Nerón. Usted no le pondrían por nombre Nerón a su hijo, ¿verdad que nunca? No, usted le pone Nerón a su perro más bravo, a ese le pone por nombre Nerón, porque Nerón fue un hombre sanguinario, horrible, horroroso. ¿Sabe lo que hacía para perseguir a los cristianos? Los traía. Y como él era sanguinario, le gustaba que hubiera peleas de hombre con hombre, los famosos gladiadores. Y él fue el que fundó el famoso Coliseo Romano. Ahí era el campo donde venían a pelear y se gozaba él con ver que cayeran muertos los hombres ahí cuando se mataban unos a los otros. Pero oiga, viene lo peor. Le gustaba mucho que las peleas se desarrollaran en la noche. ¿Por qué? Porque quería asesinar horriblemente a los cristianos. Los utilizaba como antorchas humanas para alumbrar el Coliseo. Imagínense, solo traía a un cristiano, le daban fuego y ese es el que daba la luz para las peleas que se hacían. Y cuando se consumía el cristiano, solo mandaba a traer otro y le daba fuego y seguía la cosa así. Esas persecuciones horribles hacía Nerón. Pues después de varios emperadores criminales que perseguían la iglesia, aparece Constantino, el emperador Constantino, y este dijo, voy a cambiar la política. El cristianismo no hay quien lo detenga. Cuánta persecución han hecho mis predecesores y no lo han podido extinguir. Yo voy a cambiar la estrategia, dijo Constantino. Voy a cambiar la política, la forma de hacerlo. Me voy a hacer con ellos. Y ahí adentro los voy a conquistar. Y eso hizo Constantino. Vino a aceptar a Jesucristo humildemente y todos los cristianos felices porque el emperador había
recibido a Jesucristo, pero rápidamente empezó a dominar la iglesia, y la iba dominando y la comenzó a mundanalizar, la comenzó a secularizar, le empezó a meter el paganismo de todas partes, y le empezó a meter la idolatría y cuántas cosas más. Pues eso es, oiga, es la iglesia de Pérgamo la que hizo unión con el mundo, y Constantino unió la iglesia con el gobierno, y eso no le agrada a Dios. Unió la iglesia con el gobierno, y ante la unión de la iglesia con el gobierno, la iglesia se corrompió por completo. Pasamos a la siguiente, la iglesia de Tiatira. A mí me gusta decir la iglesia de mi tía Tira, les digo. Bueno, la iglesia de Tiatira, esta es la iglesia del tiempo de la Edad Media. A la Edad Media se le llama la edad del oscurantismo, oscurantismo intelectual, oscurantismo religioso, de todos tipos. ¿Cómo era la Edad Media? Era llena de monjes, de sacerdotes y de todo eso, pero la iglesia romana no permitía que la gente estudiara, porque se podía corromper o podía dejar de creer los dogmas de la iglesia católica, y todo era con los monjes. Pero no piense que todo era malo con esa iglesia. Lo malo de esa iglesia era que tenían mucha fornicación entre los monjes y las monjas. Tenían bastante fornicación. También que tenían mucha idolatría. Eso es lo malo de esa iglesia. Pero tenían algo muy bueno. Eran los que copiaban la Biblia. Eran los que sacaban copias de la palabra de Dios, de los manuscritos, a pura mano, con tanta paciencia, haciendo tanto. Y eran tan devotos que cada vez que iban a ir para continuar copiando los manuscritos, se lavaban bien profundamente las manos para que sus manos estuviesen muy limpias para el trabajo santo de copiar las escrituras. Y por eso, ahí en la Biblia le dice a esa iglesia que tus obras postreras son mayores que las primeras, porque ellos nos dejaron la Biblia. Y a través de la Biblia ha habido tanta obra de Dios en todo el mundo. Pues esa es la iglesia de la Edad Media. Llegamos ahora a la iglesia de Sardis. Es la iglesia del tiempo de la Reforma protestante, la reforma que hizo Martín Lutero. A esta iglesia Dios le dice algo un poco crítico. Dice que tienes nombre de que vives y estás muerta. Mira, apariencia nada más. Una iglesia que recibió de Dios el mensaje, pero no lo estaba viviendo completamente. La obra de la iglesia de la Reforma no fue suficiente, porque siempre tenían pecados. Eran muy religiosos, salieron de Roma, sacaron la idolatría, pero seguían con algunos pecados. Luego llega otra iglesia, es la mejor de todas, la iglesia de Filadelfia. ¡Qué maravillosa iglesia! Ustedes, cristianos que desean ser como la iglesia primitiva, mejor sean como la de Filadelfia. Es la mejor de todas las iglesias. Oiga, la iglesia de Filadelfia es la única iglesia de la cual Dios no dice nada en contra, solo en favor. Es la mejor de todas. Y esa es la iglesia de los ancianitos de antes, esa iglesia de la cual se burlan todas las nuevas generaciones, que dicen, esos viejitos que no saben nada, dicen ahora. Esa es la iglesia que Dios aprueba, la que tiene todo. Esa iglesia que era santa, fue la iglesia que llevó las misiones a todo el mundo. Imagínense, y la Biblia dice que tienes una puerta, dice que ninguno puede cerrar la puerta misionera, porque son los de esa iglesia los que llevaron el evangelio a la China, a Rusia, a Europa, al África, a América, a todas partes. ¡Qué maravilloso! La mejor iglesia de todas era esa iglesia santa, era esa iglesia de aquellas mujeres que se vestían hasta aquí, mire, y hasta aquí al ojo del pie, andaban totalmente pulcras, decentes, esas de las cuales ahora se burlan muchos. Las iglesias de ahora se burlan de ellos, pero es la única iglesia que Dios acepta. Es la iglesia del amor de hermanos. Eso quiere decir Filadelfia, la iglesia del amor de hermanos. Qué maravillosa
esa iglesia. Llegamos a la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Algunos dicen la iglesia de la Odisea. Bueno, la iglesia de la Odisea, ¿sabe lo que quiere decir la Odisea? Democracia, la iglesia democracia. Todos ahora, ¿cómo exigen democracia? Las naciones, Estados Unidos, si alguien habla en contra de la democracia, lo meten preso o le quitan grandes multas, porque es un delito hablar en contra de la democracia. La iglesia de la Odisea es la iglesia de la democracia. Mire, la palabra la Odisea viene de Laos, que quiere decir pueblo, y Dikei, gobierno, o sea, gobernar. Entonces, el gobierno del pueblo, eso es la Odisea. Y eso es la democracia, el gobierno del pueblo, ¿verdad? La democracia. Pero es la iglesia apóstata actual. Es la iglesia que se ha apartado de Dios. La iglesia que dice que vive y está muerta. Esa es la iglesia terrible. Porque es la iglesia que es muy rica, pero en Dios es muy pobre. Es la iglesia que es muy fanfarrona y que dice que ya está en el cielo, pero no puede llevar a la gente al cielo porque no tiene el poder de Dios para el cambio de la vida de las personas. Esa, la iglesia de la apostasía actual. Ahora pasamos al tiempo del arrebatamiento. El arrebatamiento, después del transcurrir de todas esas iglesias que representan a la iglesia cristiana hasta nuestros días. Ahora solo estamos esperando, como dice el himno, yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Eso estamos esperando para que comience la siguiente época, la siguiente etapa del tiempo de Dios. Viene el arrebatamiento de la iglesia. Algunos le llaman rapto. La Biblia no menciona la palabra rapto, pero menciona arrebatamiento, que significa prácticamente lo mismo. Pues estamos esperando. ¿Cuándo será? ¿Quién sabe la fecha? Ninguno. Ni los ángeles del cielo, ni Jesucristo sabe la fecha. Solo el Padre. Jesús dijo que esa fecha solo estaba en la potestad de su Padre. Y Él decide. ¿Y cuándo va a decirle ya? Que mi hijo descienda a levantar a su iglesia. Dice que solo está esperando que se reúna el grupo de los escogidos. Algunos todavía faltan, poquitos quizá, y cuando se ajuste el número, entonces desciende Jesucristo a levantar a su iglesia gloriosa. Y entonces, ¿sabe qué sucederá? Dos cosas. Un gran evento en los aires y otro gran evento en la tierra. Aquí en la tierra comienza la horrenda gran tribulación. No se quede usted en la gran tribulación, pero la mayor parte de cristianos se van a quedar ahí ya. Y van a pasar después al infierno porque no son fieles y verdaderos, no son obedientes a toda la palabra de Dios. La gran tribulación, eso es motivo de otro estudio, de otra clase, hablar detalle tras detalle de todo lo que sucederá en la gran tribulación. Pero le voy a decir, hay 3 etapas de la gran tribulación. Primero están los 7 sellos. Se van desatando los sellos y se van mirando plaga. Después de eso vienen las 7 trompetas, que suenan las trompetas y van sucediendo juicios más serios. Y finalmente vienen las 7 copas de la ira de Dios, o sea, de la justicia de Dios, que se van derramando las copas hasta que van sucediendo los juicios horribles. Son 7 años de gran tribulación. Y oiga, muchos predicadores están ahora predicando que las personas se pueden arrepentir en los días de la gran tribulación. Ninguna cosa más falsa que esa. Cuando usted estudia el Apocalipsis en la Biblia, en 4 veces dice el Apocalipsis que ninguno se arrepiente en la gran tribulación, sino que más bien blasfeman contra el nombre de Dios. Entonces, no esté con la esperanza que hay, aunque sea en la gran tribulación me voy a arrepentir, nada de eso. Viene el Señor a levantar su iglesia, si usted se queda en la gran tribulación, ya está condenado. No, que no se deje engañar de los falsos predicadores de nuestros tiempos. Pero al mismo tiempo que esa gran tribulación está sucediendo aquí en la tierra, están las gloriosas bodas del Cordero en los aires, con los redimidos, con los santos. Allá son 7 años. 7 años de bodas. Similar en los tiempos judíos.
las bodas eran 7 días. Ahora, pues ahí son 7 años, cuando Jesús se está uniendo en matrimonio con su santa iglesia. ¿Y qué pasará después de eso? Pues desciende Jesús con su iglesia a la tierra y comienza el glorioso milenio, 1000 años de paz aquí en la tierra. Y dice la Biblia que nosotros, los fieles, vamos a juzgar a los ángeles. Supongo que a los ángeles caídos, porque no puede ser a los ángeles gloriosos, ¿verdad? Pero dice que vamos a juzgar a los ángeles. Y óigame una cosa, a mí me han ofrecido buenos puestos en gobierno, nunca los he aceptado. Ya me ofrecieron como gobernador, ya me ofrecieron como director regional de educación, estuvieron sonando mi nombre para ministro de educación y etcétera. Todo eso me han ofrecido, todo lo he rechazado, porque nuestro reino no es todavía. Pero cuando Cristo venga a establecer su reino aquí en la tierra, gozoso le diré que sí cuando me quieran nombrar en un puesto. ¿Me entiende? En el reino de Cristo, porque no habrá corruptos, no habrá problemas, ¿verdad? Entonces vamos a gobernar a este mundo en el milenio de paz. ¿Y por qué habrá paz? Porque Satanás va a estar atado. 1000 años encerrado, atado con cadenas Satanás. Pero ¿sabe? Al final de los 1000 años, el diablo lo van a soltar, le van a soltar sus cadenas y sale otra vez a engañar a la gente. ¿Y a quiénes va a engañar? A los que, siendo impíos, quedaron en el milenio, porque habrá gente viva todavía que quedará viva de la gran tribulación, y estos se van a reproducir y van a llegar a ser como la arena del mar. Nosotros, los redimidos, ya no nos vamos a reproducir. Los que entramos al milenio somos todos y no más, pero ellos sí, se siguen reproduciendo y siendo más, y cuando pasan los 1000 años, ellos son tantos que van a decir, vamos a tomar el gobierno. Y se levanta Satanás, su capitán, y les dice, adelante muchachos, adelante, y vienen y rodean la ciudad de los santos, rodean la Nueva Jerusalén, no la Jerusalén de ahora, la Nueva Jerusalén, la rodean. Y cuando están listos para lanzar el gran ataque contra Jerusalén, ¡pum!, hecho está, dice Dios. Dios desciende con grandes juicios y los mata a todos ellos. ¿Ah? ¿Qué le parece? No, la tal batalla del Armagedón no va a suceder, nada, la van a preparar los hombres. Y cuando están listos para lanzar la gran batalla, la intervención divina, y entonces los reinos del mundo vienen a ser otra vez del Señor Jesucristo. Y entonces viene el juicio final. Y sucediendo el juicio final, viene la vida eterna. Y sepan, hay 2 tipos de vida eterna. Vida eterna con Cristo en el cielo, o vida eterna con el diablo en el infierno. ¿A dónde va usted? Esa es la pregunta. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Viene junto con la vida eterna la condenación eterna, y ahí comienza la eternidad. Este es el tiempo de Dios. No tenemos tiempo en este momento para hablar de las 70 semanas de Daniel, cuando el tiempo de Dios se rompió y quedó en suspenso, y en ese suspenso estamos ahora esperando que el reloj de Dios vuelva a caminar. Gracias damos a Dios por estas enseñanzas tan hermosas. Recuerde, usted debe ser fiel a Cristo hoy para que pueda estar con nosotros en la eternidad con Cristo. Que Dios le bendiga.